Pues hoy tenemos un tema bien interesante y es un tema que todos los días lo tenemos que practicar en nuestra vida. Vamos a dejar que nuestros niños suban arriba para que pongamos atención, porque una palabra que se dé, que no es escuchada, el concepto no es recibido. Porque somos así, somos seres humanos que estamos estructurados en un orden y el orden tiene que ser premiante en nuestra vida para poder recibir nuestras bendiciones. Así Dios nos creó, ¿verdad? Y contra la creación no podemos tentar porque vamos a fallar. El tema es la lucha de la carne y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que opera en nosotros. De manera introductoria vemos cómo en Romanos Pablo lo deja hablar claramente, la lucha de la carne y el Espíritu. En Romanos 7, el versículo 19 te dice claramente, Pablo habla, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea que Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, tiene esa lucha y esa contrariedad dentro de él, que la hace manifiesta a través de la palabra para que nos las deje claramente claramente entendido, debo decir, porque esa lucha es solamente para aquellos que le sirven a Dios, no es para el mundo entero. Por lo tanto, los que le servimos a Dios, nos va a ocurrir esto con bastante frecuencia. Vamos a querer hacer lo que mejor nos parece y no queremos hacer lo que Él nos manda. Y cuando Él nos manda se refiere al Espíritu Santo de Dios, que es el brazo ejecutor de Dios y que habita dentro de nosotros, ¿verdad? Así que esto es algo que lo vamos a tener de continuo como una guerra todos los días de nuestra vida, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. No es algo que ya te convertiste y son pitches and cream de aquí en adelante y el Espíritu Santo va a fluir en ti y no tienes que hacer más nada. No es así. Es una pelea. Es una pelea de cernimiento y después de discernimiento. Cernir es lo macro y discernir es lo micro. Usted tiene dos filtros en su casa para el agua, usualmente. Los motores diésel y los de aire acondicionado tienen dos filtros, usualmente. Los que son de capacidades grandes usan dos tipos de filtros para que el sedazo de lo más grueso se quede en el filtro más grande y el sedazo más fino para las cosas, los sedimentos más finos. El riñón y el glomérulo también funcionan así, pero tiene tres filtros, a diferencia del hombre. Tiene tres filtros. Eso es otra predicación que no vamos a hablar, pero quédese con el concepto claro, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de manera diferente para un mismo propósito del Padre. Pero lo que quiero traer en esta mañana es lo que Pablo denuncia en Romanos 7. Oye, y si usted estudia el libro de Romanos, yo creo que vamos a coger unos martes para hablar del libro de Romanos, porque es una teología aplicada a la situación moderna, pero a la misma vez recorre toda la palabra. Y es interesantísimo cuando usted coge ese libro y lo empieza a desmenuzar, se le queda el gusto de seguirlo leyendo y volverlo a leer porque le encuentra una riqueza sobrenatural aplicada al mundo que vivimos hoy en día. Pero Romanos 7, versículo 19, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, exactamente eso hago. O sea que nos deja ver que dentro de nuestro cuerpo, en nuestro ser interior, hay una tendencia que se opone a los propósitos de Dios. Y esto es algo que ocurre en todos los creyentes que le sirven a Cristo. Al que no le sirve a Cristo, camina por la libre, porque ya de Cristo no es del mundo. Y por lo tanto no tiene esa guerra espiritual. No tiene tampoco el compromiso y no tiene el deseo de crecer y mucho menos se preocupa de su salvación. Y esa es una gran diferencia, porque decir todos somos cristianos no es verdad. No todos somos cristianos. Porque eso es un refrán muy popular para descansarte y dormirte en los laureles y no busques la presencia de Dios en tu vida. Y entonces te engaña y al engañarte vence en la pasividad y no en la actividad del fuego del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que buscar nosotros. Así que gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, nos redarguye
Y nos damos cuenta de que esta batalla es real y de que Dios está con nosotros guiándonos en todo momento. Escuche esto. El ayuno y la oración son necesarios, pero siempre, siempre, siempre la batalla va a ser real en nuestra vida. Y nunca va a dejar de ser real porque toda la oposición de las tinieblas es que no lleguemos a obtener la salvación. Y por eso es que la guerra es continua. La lucha no es por tu cuerpo, es por las almas. Pero si tu cuerpo se deteriora, el alma también muere, así como muere el cuerpo. Y si no te mantienes en continuidad y en comunión con Dios, pierdes tu bendición. Así que es bueno e importante ayunar y orar, pero eso no es todo. Es mucho más que eso. Y es importante que lo entendamos, porque eso es una herramienta que nos ayuda, pero no determina. Lo que determina es tu decisión final. ¿Y por qué tenemos esta lucha continua? Pues tenemos que entonces entrar en el principio de la creación, de que todos tenemos una herencia adámica, cuyo DNA está marcado en la estructura molecular de nuestras células, y eso es parte integral de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando Eva y Adán tenían la autoridad, se la entregaron a la serpiente, representativo de Satanás, y automáticamente quedó insertado el pecado. De ahí en adelante, y tú y yo vinimos de la época después de Adán. Por lo tanto, esa herencia inherente, que no la queremos, ya está plasmada en la formación de nuestro cuerpo. Y por eso es que tenemos esa pelea continua y constante. La segunda batalla que tenemos claramente que entender de dónde proviene es que el Dios de este mundo, que es Satanás, te va a estar atacando porque él es dueño de estos tesoros que hay en la tierra, porque a él le fueron entregados. Se lo dijo en el pináculo de la iglesia Jesús. Si postrara y me adorara todos estos reinos que me fueron dados a mí, yo te los daré. Le trató de comprar la primogenitura al segundo Adán, que fue Jesús, pero él no aceptó. Por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Porque él dice claramente, y se lo dijo a los discípulos, es necesario que yo os vaya para que venga otro consolador, que es el Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Pero el detalle de todo esto es importante conocerlo, pero lo más importante que tiene usted que darle preponderancia es que Dios Todopoderoso, representado en la cruz del Calvario, que murió y resucitó por nuestros pecados, y vive en nosotros a través del Espíritu Santo, te puso a ti en autoridad y poder sobre todos esos reinos, sobre Satanás y todos sus secuaces. Y tú tienes esa autoridad puesta de parte del Padre en Jesús, delegada hacia ti y ejecutada en el Espíritu Santo que opera en ti. Tienes que estar meridianamente claro, porque ninguna tiniebla, por grande que sea, puede más que tú. Y no es que tú eres un diosito que viste ese disparate hablando. No, tú no eres un diosito. Tú eres un hijo de Dios lavado en la sangre del Cordero. Ungido para grandes cosas y para caminar en el mundo de bendición que Él ya ganó por ti a través de la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando eres ungido por la sangre del Cordero, vives detrás de la cruz. Y eso lo vamos a desarrollar ahorita para que usted lo entienda. El concepto de que todo cristiano vive detrás de la cruz es porque es ungido y lavado por la sangre del Cordero, llamado para hacer grandes cosas que ya Él destinó desde antes de la fundación del mundo para que tú caminaras en ella. No es para que otro camine, no es para que aquel te diga, es que ya Él la ganó para ti. Y a ti te toca descubrir las que Él tiene para ti. Porque ¿sabes qué? Tienen tu nombre. Y eso es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo y andamos con incertidumbre, inseguridades, angustias, tormentos, ansiedades. Mira, hermano, no. Usted puede tener una enfermedad o puede tener una prueba que tenga estas connotaciones que le estoy hablando, pero son pruebas, pero no son parte del propósito de Dios para tu vida, sino es para probarte que en tu debilidad se perfecciona tu poder. Por lo tanto, esas pruebas son necesarias, pero eso tiene tiempo de expiración y propósito y razón de ser. Pero eso viene de parte de Dios. Eso no es una batalla, eso es para que tú aprendas a someterte a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Así que teniendo claramente que tenemos toda autoridad para vencer, tenemos todas las herramientas, yo quiero que usted ponga en su mente claramente y diga, yo tengo el poder para decidir mi bendición.
Diga, yo tengo el poder, dígaselo al lado y reafírmese en el concepto, yo tengo el poder para decidir mi bendición, la cual yo voy a arrebatar en el nombre de Jesús. Y que lo escuchen las tinieblas para que sepan ellos que usted tiene el poder. Y usted se reafirme en esa verdad. Y no tenga temor a nada, ni a nadie, que le venga a trazar pautas y profecías falsas para dañarle su vida. No, no, no. Mire, yo le tengo que decir algo a usted. Cuando alguien a usted le venga a dar una profecía, usted pídale la confirmación a Dios. Porque se ha levantado unos falsos profetas a llamar por internet a la gente y profetizarle por internet. Ya yo recibí 2 llamadas de ella. Y una me la pasó Yesenia, que la recibió también, son 3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que está usando todo lo que es internet para dañar el pueblo de Dios. Porque yo quiero que usted sepa que usted y como yo estamos marcados como cristianos y el internet nos conoce a todos. Con nombre y apellido y hasta saben el lugar donde usted está, el día y la hora que visitó el lugar, porque su celular siempre está con usted. Y se han dedicado, no sabemos, pero sabemos que lo hacen, cómo lo hacen, para enviarle mensajes a los cristianos profetizándole cómo hacer dinero, cómo salir de las circunstancias en que está y profetizando un montón de cosas. Usted tiene que preguntarle al Señor si esto es de Dios y si no es de Dios, mire, no lo coja. Y yo le sugiero, si usted tiene una iglesia que ora por usted, venga aquí a orar. No se permita usted dañarse su bendición escuchando cosas que no vienen de Dios. Porque estamos en la época de apostasía y esto va a estar ocurriendo de continuo, y usted en la desesperanza y la prueba que está pasando, cree que Dios le está hablando a través del internet. Mire, Dios es mejor que el internet, Dios es más exacto que el internet y es más privado que el internet. No le crea, porque Dios te conoce personalmente a ti. Por lo tanto, el conocimiento contigo tiene que ser exacto a lo que Dios te está dando y no puede venir cualquiera a profetizarse así y tú lo vas a creer. Porque así se lleva enredado a media humanidad. Y nosotros tenemos que ser más sabios que eso. Así que si tenemos la oportunidad de poder decidir, quiere decir que Dios respeta el libre albedrío. Y si nos respeta con el libre albedrío, usted puede decidir entre vida o muerte, entre bendición o maldición, como le dijo Abraham. Todos vamos a escoger vida, todos vamos a escoger bendición. Pero ¿sabes qué? Queriendo eso, por no tener discernimiento ni discernimiento de espíritu, vamos a estar escuchando palabras equivocadas de personas equivocadas y nos puede costar la bendición que Dios destinó para ti. Sea atrasada. La bendición que Dios te la da directa. Por eso yo hago mucho hincapié que ores para que Dios te muestre lo que Él quiere hacer contigo. ¿Y sabes qué? Hay herramientas poderosas que evitan equivocaciones. Y una de ellas es la palabra de Dios. Todo tiene que ser filtrado por aquí. Porque este es el cernimiento de espíritu. Es lo que aguanta el sedazo de la porquería y de la mentira para saber lo que es verdad. Lo que pasa el sedazo de esta palabra es cierto. No tiene que preocuparse más nada. Pues teniendo esta introducción clara, vamos a buscar Romanos 8, 5 al 9 y vamos a leerlo para darle calor a lo que estamos hablando. Romanos 8, 5, 9. Ahí está, ¿lo tenemos todo ahí? Romanos 8, 5, 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu Santo. Se da cuenta que la misma palabra contesta. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a cada vez entronizarnos más en ella y que podamos recibir la revelación que tú tienes aquí para que nosotros podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Tu palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Necesitamos, Señor, presentarte nuestras debilidades para que se conviertan en fortaleza a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por lo cual nos sellamos en el principio de la verdad contigo, porque hemos muerto a lo que éramos para nacer a lo que tú has destinado que somos. Lo cual lo sellamos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Acuérdense que el Evangelio es para los valientes, no es para los cobardes. Y usted va a decir, no, pero es que aquí no usamos revólver ni metralleta. No, usamos un cañón de 30 milímetros espiritual. Y usamos bombas nucleares que se tiran desde aquí y revientan a distancia. Y destruyen las tinieblas. Es mucho más fuerte de lo que pensamos. Pero nosotros tenemos que saber el poder de lo que estamos hablando, porque estamos enraizados en la fuente de poder cuyo escudo está detrás de la cruz del Cristo resucitado. Cuando usted entienda ese y se plasme fuertemente en esta verdad, no hay quien lo derribe. Y no hay diablito, ni potestad, ni gobernador de tinieblas, ni principado que pueda contra lo que Dios le ha mandado a hacer. Meridianamente usted tiene que estar bien claro en eso, porque es importante lo que Dios nos quiere traer en esta mañana. Y una de las cosas que debilitan al creyente es que no podemos dejar que pensemos en las cosas de la carne, porque entonces el Espíritu Santo que opera en nosotros no puede tomar hegemonía de la voluntad, porque renegamos a mirarnos hacia adentro. Muchas veces creemos tener la razón, perseveramos en la razón, insistimos en la razón, pero no nos damos cuenta que el problema está en nosotros. ¿Cuántos de ustedes que usan cristales, yo uso cristales, hemos salido con tanta prisa que los cristales los hemos tenido en la cabeza y estamos buscando los cristales por toda la casa? Y no estamos locos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Y no estamos locos, ni retrasados mentales, no estamos ansiosos ni deprimidos. Es que sencillamente no hacemos introspección de lo que acabamos de hacer. Cuando tú haces introspección de lo que acabas de hacer, encuentras las llaves que no encontrabas del automóvil, encuentras los espejuelos que no encontrabas, consigues la corbata que te combina, etcétera, etcétera, etcétera. Porque haces una introspección, quiere decir, te detienes a pensar lo que has dado por sentado que crees que es verdad. Y no todo lo que te venga en la mente que crees que es verdad, porque la única verdad es Cristo. Por eso tenemos que introspectarnos nosotros mismos, mirarnos hacia adentro, hacer una introspección genuina para encontrar la verdad de lo que Dios quiere poner en nuestro ser interior. Por lo tanto, el Espíritu Santo te va a revelar la palabra de Dios y hay que batallar con esto en el campo de la mente. Y esto es continuo. Mira cómo Romanos 6:12, no lo busquen, en la pizarra electrónica se lo van a poner rapidito. Romanos 6:12, Joshua. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y de esto se ha hablado extensamente, hasta Luis Aler nos dio 2 o 3 conferencias de esto. Sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que al Él dejarnos saber que nosotros podemos decidir lo que queremos, por lo tanto podemos discernir si somos o no somos instrumento de justicia. Y tú dices, instrumento de justicia ¿para quién? Para ti mismo. No es para juzgar a nadie, es para ti mismo.
tú tienes que hacer una introspección. Si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy hablando, si lo que yo decidí hacer va conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque tú mismo te saboteas creyendo que eres instrumento de justicia y te conviertes en un instrumento de injusticia para ti mismo. ¿Por qué? Porque no recibes la bendición que Dios te quiere dar, porque has por sentado dando un conocimiento que no tienes. Así es esto, hermano. Por eso yo siempre le digo a ustedes que el que crea saber, sabe que no sabe nada. Y mientras más estudie, más sabe que no sabes nada. Y eso es así en todo. No solamente en la teología de Cristo, sino en cualquier campo profesional en que usted trabaje. Siempre están saliendo cosas nuevas y más adelantadas en todas las profesiones. Y también en la teología de Cristo se manifiesta lo que se llama la multiforme forma de Dios, por lo cual es infinito e insondable el corazón del Padre en el conocimiento. Porque al fin y al cabo los adelantos profesionales también los hace Dios en todas las profesiones. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que, mire hermano, seamos humildes, no sabemos nada. ¿Ok? Manténgase humilde siempre para que sea enaltecido, no se crea grande porque será desechado. Y el que se crea que está sano, está equivocado, porque el único sano aquí es Dios. Todos seguimos sanando día a día, minuto a minuto, segundo tras segundo. Todos, sin excepción. Y el que crea que no tiene pecado, vele y no caiga, porque entonces va a ser a Dios mentiroso y a Dios nadie lo puede hacer mentiroso porque la única verdad es Él. Y por Él y para Él y de Él son todas las cosas que existen y las que subsisten por Él subsisten. O sea que tenemos que ser humildes de corazón y aceptar la corrección y la amonestación para poder crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Si no la aceptamos, caminamos como el cangrejo para atrás. Y no voy a decirle más porque usted sabe cómo es el cangrejo. Bueno, así que cuando analizamos estos versos de Romanos 6, 12 al 14, dice, pues no reines el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Concupiscencia es el arte que tiene el cuerpo de la manifestación de la naturaleza caída que existe en nosotros, inherentemente ligada al ADN de nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos la tendencia a entrar en pecado, aún siendo hijos de Dios. Pero la única ventaja que tenemos es que tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye para que esa concupiscencia no aflore a través de nuestra mente y nuestra boca. No bien está el pensamiento, Dios lo conoce, el Espíritu Santo te lo revela para que tú lo canceles en el nombre de Jesús y no lo dejes salir por tu boca. ¿Por qué? Porque si lo dejas salir por tu boca, viene una contaminación que es una mancha oscura almática que se va a depositar en tu ser interior, que eventualmente se manifestará en un pecado. Porque con la boca nos contaminamos. Y hay que entenderlo. Jesús se lo dijo a los discípulos. El hombre no se contamina no solo con lo que bota en la letrina, sino con lo que sale de su boca. Lo dijo Dios. Lo dijo Jesús. Por lo tanto, es importante que entendamos que tenemos que saber procesar nuestros pensamientos. Es importante que tengamos ese cuidado. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Iniquidad exactamente, ya se había dicho mucho de esto, pero vamos a entender lo que se refiere como el deseo de pecar, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¡Wow! Vivos entre los muertos. O sea que ese cuerpo que es de muerte, como dice Pablo, se va a presentar vivo con la renovación del entendimiento de la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú filtras la información que viene a tu mente, la depuras y la limpias, las pasas por los sedazos, te das cuenta que no todo lo que viene a tu mente, que parece ser correcto, es correcto para Dios. De eso voy a escribir un libro. Así mismo se va a titular. ¿Por qué? Porque ahí es donde Satanás te engaña. Te engaña y te vuelve a engañar. Y el que repita el disparate
llega terminando a creerse su propio disparate. Tanto es así que esos disparates crean hábitos y esos hábitos son corruptos. Y esa corrupción determinará tu salvación. Mira la profundidad de lo que está hablando Pablo aquí. Y sigue diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que tienes oportunidad de corregirlo, porque bajo la ley te hubieran penitenciado, te hubieran sentenciado y eras culpable. Casi era imposible que te pudieras salvar. Pero al estar bajo la gracia, estás bajo el condómino de dominio de autoridad cristiana en Cristo, que te liberta del pecado cuando te arrepientes, reestructuras tu vida y empiezas a hacer lo correcto. Fíjate qué ventaja tiene. ¿Por qué? Porque Él nos justificó delante del Padre para que anduviésemos correctamente conforme a la voluntad del Padre. Pero lo hizo Jesús. Esa ventaja no lo tenían los del Antiguo Testamento. Así que Dios nos da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Y fíjate cómo te lo dice en Romanos 8:1, te dice, ahora bien, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que andas conforme al Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu Santo. No es el espíritu tuyo del hombre, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que estar sellados al Espíritu Santo. No al espíritu del hombre. El espíritu del hombre, y ahorita lo vamos a analizar, te trae pecado y te lo pone como si es cierto porque usa el intelecto. Y es un tipo de pensamiento que ahorita vamos a hablar. Y mire si esto es cierto. Si usted analiza la historia universal del mundo, tenemos 6,000 años de historia aproximadamente. Más o menos, ¿verdad? Y solamente en esos periodos en un periodo total de, yo diría que un cuarto de siglo, es que ha habido paz en el mundo. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es destructiva. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos el potencial de destruir y no construir, a menos que decidamos buscar la bendición para que seamos edificados y construidos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Por lo tanto, tenemos que hacer un giro completo de 180 grados todo el tiempo y darle la espalda a la destrucción para que seamos edificados. Quiere decir que nos enseña que dentro de nosotros no hay una fuerza de voluntad lo suficientemente poderosa a menos que usted la imponga para vencer la obra de maldad. Tan pronto usted baje los guantes, el jab viene del enemigo enseguida. Viene enseguida. ¿Qué es bajar los guantes? No discernir en el espíritu, no orar, no ayunar, no leer la palabra. Eso es bajar los guantes. Si usted mantiene los guantes arriba continuamente, le es mucho más difícil al enemigo filtrarle la bola. Pero si no está en el espíritu de Dios, le va a pasar bulepul viejo, como dicen por allá en Mayagüez y Añasco. Se lo van a vender, lo van a engañar, y usted cree tener la razón y anda correctamente equivocado. Digo correctamente porque yo sé que estoy correcto. Está equivocado. Y el Señor te dice correctamente equivocado para que tú te mires. Si en ninguno de nosotros hay la perfección, si en ninguno de nosotros no lo sabemos todo, ninguno de nosotros estamos sanos completos. Necesitamos caminar hacia eso. Pero caminar en la forma correcta, en humildad y sometiendo y estudiando y buscando la respuesta aquí. No en libritos de afuera, no en reportes cristianos, no en mundo cristiano, aquí, en la Biblia. Esto es importante. Y él trae este tema para que podamos entender que si no nos integramos a esta palabra, no vamos a poder discernir lo que él nos quiere traer. Y por lo tanto no vamos a poder separar lo oscuro de lo claro y podemos pensar que a lo mejor lo gris está claro cuando no está claro. Porque es un trabajo bien hecho de parte de las tinieblas hacia los hijos de Dios. Pero grande es poderoso Dios que vive en nosotros, que nos discierne en el Espíritu, lo obedecemos y entonces conocemos y podemos diferenciar con los 3 filtros que da Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 3:10 nos da una información muy importante. El capítulo 3 de Romanos, el versículo 10, que nos deberíamos de reforzar en ello de continuo.
Dice como está escrito. Mira qué interesante. Como está escrito, no hay un justo ni aun uno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no, nadie es justo. Aún nosotros que queremos bendición para nosotros, somos injustos. ¿Por qué somos injustos nosotros mismos? Porque nos saboteamos la información, porque dejamos colar la naturaleza carnal hacia la espiritual y de vez en cuando la carnal domina la espiritual. Por lo tanto, eso hace entender claramente de que no hay un justo ni aun uno. ¿Qué significa esto? En esencia es que tú y yo necesitamos de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. No creer saber las cosas. No sabemos nada. Que por su misericordia respiramos y vivimos. Pero de ahí en adelante tenemos que partir para entronizar su poder en nosotros. Quiere decir que nuestra vida, en nuestro ser interior, es un ring de boxeo que hay dentro de nosotros continuamente. Y si usted se busca Romanos 8:12, que empezamos ahorita, te lo dice claramente. Y seguimos en el libro de los Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros hacemos vivir las obras de la carne en nosotros, vamos a estar muertos. Y usted va a decir, ¿cómo yo hago que la carne viva? Sencillo, no haciendo lo que Dios te manda hacer. No haciendo lo que Dios te manda hacer. Porque la carne se opone a que tú vayas a orar, a que tú te congregues, a que tú vengas a estudiar la palabra, a que oren por ti, a entregar toda la basura que el mundo te ha puesto. Ah, eso es religiosidad. No vayas a la iglesia. Claro, mientras más desconocimiento tú tengas, más ventaja tienen las tinieblas. Mientras más conocimiento en Cristo tengas, más desventaja tienen las tinieblas. Y para los que no crean que esto es una guerra real, hermano, póngase para su número. Esto es una guerra. Salga de la equivocación que el enemigo le ha querido poner en su mente, porque esto es una guerra. Y es continua. Es continua. Mira el versículo 14. Porque todos los del mismo Romanos 8, el versículo 14 es interesante. Es más, vamos a leer el 13 también. Porque si vivís conforme a la carne y moriréis, más el Espíritu. Pero el 14 es interesante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos de Dios somos, herederos de su trono somos. Amén. Pues tenemos que caminar en eso. Y mira el 15 que dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que tú y yo tenemos un Padre que nos respalda, un Padre que nos guía, un Padre que está 24/7 con nosotros, un Padre que nos cubre, un Padre que nos habla, un Padre que nos bendice, un Padre que nos da vida, un Padre que mejora todas las situaciones en nuestra vida. Y usted sabe que eso es cierto. Por eso no podemos sabotearnos la bendición. No podemos permitir eso. Porque, ¿qué haremos sin él? Nada. Hay que tener esto meridianamente claro. ¿Por qué? Porque él te destinó para bendición y jamás nunca para maldición. Pero a veces por no hacer las cosas a la manera de Dios, caminamos en maldición para nosotros mismos. Porque él no se afecta, él sigue siendo Dios. El que se afecta es el que no sigue la orden de Dios. Hermano, perdone a su hermano, bendígalo y venga a orar y busque el rostro de Dios. Porque no es para la bendición del hermano que usted perdona, es para usted. Hay que entender eso. No hay que ser perezoso, porque es tu bendición. Yo vengo a pelear todos los días para la bendición de usted, pero llegará un momento que Dios me cambie la oración, como me la ha hecho. Vas a orar por esto ahora, todo el tiempo, 24/7.
72 horas. Me lo hace. Entonces, si usted no está entrando en el canal que Dios quiere, va a estar desprovisto de esa oración. Y el que tiene el control se llama Dios, no yo. Yo hago lo que Él me dice. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que entrar en el canal que Él nos manda para que usted aprenda a pelear su propia guerra. No dependiendo de nada, sino mirando el rostro del soberano Dios, el cual lo llamó para bendición y vida eterna. Ese es el que Él quiere que usted mire. Así que tú decides si la carne o el espíritu. ¿Y tú sabes de qué va a depender de que tú decides? No eres ni de tú mismo. ¿Sabes que tú no? A pesar de que Dios te da la oportunidad de respetar el libre albedrío, no está la decisión completamente en ti. ¿Sabes por qué no la tienes? Porque no conoces a Dios. Cuando conozcas a Dios, vas a decidir por lo correcto. Mientras tú no decidas por Cristo, estás desparramando. Porque la palabra dice claramente, quien conmigo no está, desparrama. Y lo que estás desparramando es que tu propia bendición, la que Él ganó para ti, para que caminaras en tu vida. Esa es la que estás perdiendo. Porque como le dije ahorita, Él seguirá siendo Dios. Y Él no necesita de ti. Lo que tú no hagas y no puedas hacer, porque no lo seguiste a Él, no lo buscaste a Él, Él buscará a otro que lo haga. Y van a aparecer como quiera. Porque su propósito siempre se va a cumplir. Así que nosotros tenemos que decidir si caminamos en el acto sincrónico de los parámetros de Él para nuestra vida en este tiempo o no lo hacemos. La bendición está ahí. Su pastora dice cada rato que las bendiciones están en la mesa y se están perdiendo. Están servidas, lo dice a cada rato. Y a mí eso me constrita, y lo digo la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes no las agarran. A veces ella me dice, ¿sabes qué? Y ella no sabe anatomía porque lo de ella es arquitectura. Vi un hígado. ¿Y cómo es el hígado? Y me lo describe. Vi un corazón. Vi unos pulmones. Y vi un bisturí al lado. Espíritu Santo se llama. Y usted sabe que esos 3 órganos han sido para gente que no están aquí, que no los recibieron. Y estaban en la mesa servidos ahí. ¿Qué está diciendo con esa teofanía que ella ve? Que no los recogieron porque no le creyeron. Mira cómo Dios habla. Hígado, pulmones, corazón. ¿Habrá alguien que pueda fabricar un hígado, un pulmón, un corazón? Dios nada más. Sin embargo, no lo cogen. Y lo ha dicho aquí delante de mí. La mesa está servida. Y cuando me siento a hablar, sí, y aquel y el otro, sí tienen estas enfermedades y no fueron sanos. Pero estaba servida la mesa. ¿Por qué no lo recibieron? Porque sabotearon su propia vida. No recibieron la bendición. Les dejo eso y usted analice. Así que nosotros tenemos que recetarnos para solucionar este problema. ¿Y sabes cuál es la receta? Dejar que la carne muera por inanición. Que muera por hambre. Que muera por hambre. ¿Sabe cómo la vas a matar por hambre? Llenándote de la verdad de Cristo y practicándola en tu vida y poniéndolo por obra. Acción. Quiero que analice esto rápidamente, que yo sé que usted lo conoce, pero que lo veamos en Gálatas 5, 19 al 21, para que usted vea cómo tenemos que dejar que la carne muera de inanición. Gálatas 5, 21, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21, para no hacerlo muy largo. Dice, las manifestaciones de las obras de la carne, que son adulterio. Y a veces usted dice, adulterio, yo no tengo una mujer extraña. Pero adulteras porque posicionas cosas primero que a Dios, que son más importantes para ti. Cuando no sacas tiempo para buscar el rostro de Él, estás adulterando tu propio tiempo. Estás idolatrando cosas que no vienen al caso y lo estás sustituyendo a Él. Eso es un tipo de adulteración espiritual y fornicación espiritual. El segundo es fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo dice, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren cómo es esto.
Ahora miren la contraparte en 5:22, el mismo versículo 22, que sigue. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es la contraparte, mansedumbre, templanza. Dice al final, contra tales cosas no hay ley. O sea que si la ley era difícil y simplemente con el fruto del Espíritu usted cualificaba para vivir la vida en Cristo, ni siquiera la ley que era tan difícil de vivir puede derrogar el bien que Cristo ha puesto en usted a través del fruto del Espíritu. Quiere decir, dice, por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, oye iglesia, envidiándonos unos a otros. Es importante esto porque todo lo que dice aquí lo tenemos que practicar para crucificar la carne. Hay maldades en nuestra mente y en nuestros corazones que se han vuelto hábitos, malos hábitos, y forman un carácter de una personalidad que no le permite aprender. Ah, ya yo eso lo sé. Inmediatamente tú afirmas que lo sabes, déjate aprender. Tú mismo te cortas. Porque cierras la oportunidad a que tu mente pueda captar lo que Dios te quiere enseñar. Yo quiero decirte que Dios no hace dos cosas iguales. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Un mismo milagro no lo hace igual dos veces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de creación de la multiforme forma de poder. Y la manifestación de su poder, al decir multiforma, el diablo no la puede seleccionar, ni la sabe, como tampoco la sabemos nosotros. Eso le da a él un poder jerárquico para poder hacer como él quiere, donde él quiere, como él quiere y la forma que él quiere en el día que él quiere. ¿Cuál es el propósito? Que creamos una dependencia hacia él, sabiendo que un de repente Dios puede venir, como puede sanarte poco a poco, lentamente, como puede sanarte súbitamente de momento. Como puede sanarte mañana a las 5 de la mañana cuando te levantes a orar. Él hace como él quiere. Para que creamos una dependencia de él, sabiendo que la multiforma de la manifestación de su poder ha de ser conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad del hombre. Por eso, él nunca hace lo mismo dos veces. Porque eso va a crear una dependencia tuya hacia él. Y la idea de que Dios tiene de todo esto es que tú intimides con él y le conozcas a él. Le seas familiar. En la medida que nos metemos más con él, cada vez somos menos de nosotros y más de él. De tal manera que nos vamos a parecer al Padre a través de Jesús que opera en el Espíritu Santo nuestro. Esa es la idea. Que la forma armónica de lo que era original se vuelva a restablecer como estaba antes de la caída de Adán y Eva. Por lo tanto, tiene que haber una compenetración donde ya tú no tengas ni siquiera que ni pensar lo que Dios me está diciendo, sino que Él hable a través de ti, porque tú aprendiste a esconderte detrás de la cruz. Y cuando caminas en ese poder detrás de la cruz, que es la fuente de poder de autoridad, porque es el poder de la resurrección, que es la iglesia del tercer día, que es la que tú y yo perseveramos. Cuando tú caminas en esa fuente de poder, tú vas a poder contestar sin tener que estar filtrando, porque ya tú has apagado al hombre y todos los pensamientos de maldad para que él fluya como virtud divina completa en todo el tiempo. Eso se consigue a las 3:15 de la mañana. Que lo quiera hacer, lo invito. Y si quiere que lo llame, me dice que yo lo llamo por teléfono. No tengo problema con eso. Pero sé que si lo llamo sin decírselo, lo que usted me autorice, se va a ofender. Le pongo la bola en su cancha. Y usted sabe que tengo el teléfono 24/7. Hay que hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque la única forma de vencer es a través de Cristo. Y no es el conocimiento de Cristo en nosotros, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, créame. Porque vamos a jugar al gato y al ratón. Se le escapa el ratón y vuelve el gato a caer el ratón y vuelve a se escapa el ratón. Y eso no puede ser. Usted tiene que tenerlo pisado bajo la planta de sus pies. Esa es la autoridad y el poder que Él ha puesto en usted.
Para que usted pueda conseguir eso, y si se puede, porque es el principio de lo que se llama un bautismo en fuego, tiene que hacerlo. Y ya yo soñé que muchos de ustedes van a recibir eso. Se lo estoy diciendo, pero tienen que pelearlo. No va a ser porque yo le ponga las manos, no, tiene que pelearlo, porque si él pone el fuego, tiene que haber un receptor para coger ese fuego allí. Porque el fuego no lo doy yo, lo da él. Él lo pasa, pero yo lo doy. Pero yo no tengo ningún fuego, es él. Para que usted lo pueda recibir, tiene que tener un receptor adecuado. Para que nuestro cuerpo funcione en todas las funciones fisiológicas normales, tiene que haber un receptor y un emisor. Y así funcionamos. Usted lleva una extremidad hacia allá, hay un receptor que la recibe y hay un emisor que la vuelve y la recoge. Exactamente así funciona el Espíritu Santo. Pero tiene que haber un receptor limpio. Cuando usted es electricista o hace una conducción eléctrica, usted sabe que tiene que limpiar todos los poros iguales para que haya una buena conductibilidad. Si no, disminuye el amperaje y la función no es correcta completamente como debería de ser. Funciona a media, sí, pero no funciona por completo. Pues así es Dios. Usted quiere full blast, el fuego de verdad, el fuego del bautismo del Espíritu Santo, tiene que limpiar el receptor completo. Y dejarlo limpio continuamente. Y ahí viene. Ahí viene. Porque Dios se lo quiere dar a todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Así que cuando nosotros analizamos esas malas costumbres del pasado y las eliminamos, evitamos caer en acciones pecaminosas. Dejamos la costumbre de hablar con la boca y meter la pata. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Eso hay que cortarlo. Hay gente que tiene una habilidad con eso que no la puede quitar. Tenemos que empezar por cortar con esas cosas. Tenemos. Fíjense que no le digo tengan, tenemos. Porque todos tenemos que hacerlo. Sin excepción. Y el que diga que no la tiene, hace Dios mentiroso. Mire cómo se lo estoy diciendo. Todos tenemos que practicar ese correcto, ese hábito correcto, sin excepción. Mire, una de las cosas que acabamos de leer aquí, y esto se lo digo para los jóvenes, y pongan mucha atención, y para otros menos jóvenes también, el sobeteo. El sobeteo es la conducta sensual que está sobre la piel de nosotros. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estimulamos. Y eso provoca, no es que vamos a tener un acto sexual, eso provoca una contaminación porque revive el pasado de la vieja criatura al presente y perdemos comunión con Dios por eso. Esto se ve mucho en jóvenes porque las hormonas están bien sensibles y de tocarlo brincan. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso para que mantengan la integridad, ¿verdad? Hasta que después se casen. Es importante que usted tenga ese cuidado, hermano, porque eso lo saca de la comunión, tiene que cuidarse de eso. La idolatría, aunque creemos que no se ejecute en nosotros, yo le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando usted sustituye su tiempo de oración por cosas que tiene que hacer, resulta idolátrico porque has puesto el Dios del trabajo o el Dios de la búsqueda de la finanza o el Dios de los deberes primero antes que a Dios. Y Dios es el que suple todo. Entonces nos convertimos en idolátricos porque no hemos aprendido a crucificar la intención del pensamiento que te inhibe para la función de Cristo. La intención del pensamiento viene cuando te llenas de preocupaciones. Antes de levantarte ya tienes 500 cosas que hacer. Sin embargo, no has hecho un devocional para hacer la guianza. No te has levantado de madrugada para buscar que Dios ponga el orden en tu día. No le has puesto la agenda en blanco, sino que tú le has llenado la agenda de tu día a Cristo. En lugar de decirle, Señor, llena tu prioridad primero y después vienen las mías. Por lo tanto, no lo pones primero. ¿Por qué? Porque estás idolatrando lo que estás haciendo sin darte cuenta. Porque yo no creo que nadie lo va a hacer conscientemente. Pero a veces es un engaño. Y usted póngase a pensar que cuando usted despierta, las tinieblas lo llenan de saetas de fuego continuo para preocuparlo con lo que va a pasar durante el día. Y entonces usted dice, preocupación, te callas. Yo te voy a presentar el que te destruye. El Espíritu Santo de Dios. Empieza a alabarlo, empieza a alabarlo, empieza a alabarlo. Y usted se llena de la presencia de Dios. Y entonces, Señor, ahora voy a hacer el devocional a ti. Y te presento toda la agenda en blanco, aunque usted la tenga llena de 20 reuniones. Se la presenta en blanco para que él organice cada una de las reuniones y usted pueda triunfar sobre ellas porque lo ha puesto a él primero. Es importante que practiquemos esto, hermano.
Así que a mayor cercanía de Dios, mayores ataques usted va a tener. Pero yo quiero decirte que mayores y contundentes serán las victorias que tú vas a tener. Mayores serán las victorias que tú vas a tener. ¿Y por qué? Van a ser mayores las victorias porque cuando tú te compenetras en la fuente de poder que está escondido detrás de la cruz, que es el Cristo resucitado, la luz y el resplandor de su gloria va a estar en ti en todo momento y eso hace que seas un foco de atracción. Si usted prende una bombilla en medio de la oscuridad, todas las maripositas y los caculos vienen a volar alrededor de ella. ¿Pero por qué? Porque el filamento es tan brillante que atrae la atención. Por eso vienen más ataques. Pero no se dan cuenta que mientras más ataques vengan contra ti, como tú estás escondido detrás de la cruz, significa que has entendido el Cristo de la revelación de la cruz del Calvario. Esa autoridad de poder hace que los que se acercan sean destruidos. Se deshacen como el humo delante del viento cuando estás en la fuente de poder detrás de la cruz. Eso te lleva a ti a una dimensión de tercer poder para que la misma fuente de poder que te ilumina ejecute todas las situaciones de tu vida a tu favor. Entonces llegará el momento en que tú no te tienes que preocupar por tus problemas porque ya se los entregaste a Él, sino que caminas a través de los problemas porque según tú caminas, la fuente de poder destruye la obra de maldad que hay en tu vida y contra tu vida. Entonces, ya entonces el enemigo tiene que retroceder y ninguna obra de maldad que conspirare contra ti tendrá éxito, porque será destruido completamente, porque tú estás escondido detrás de la cruz. Y para estar escondido detrás de la cruz tienes que tener una comunión 24/7 con Él, porque es importante para que puedas realizar todo lo que tienes que realizar. Acuérdese siempre, lo bueno siempre viene de Dios y lo que no es bueno siempre viene del hombre. Porque la naturaleza caída del hombre no puede producir nada bueno de por sí. Tiene que tener eso meridianamente claro. Entonces, cuando llegamos a esta textura, tenemos que preguntarnos y hacer una autorreflexión en nuestro ser interior. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Si la carne o el Espíritu Santo? Si a veces gobierna la carne, tiene que buscar por qué está gobernando la carne. Si a veces gobierna el Espíritu Santo, tiene que ser que el Espíritu Santo gobierne en todo momento. ¿Y cómo usted lo va a saber? Sencillo, mire, nada complicado. ¿Qué sale de tu boca? En todo momento. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y las concupiscencias del hombre salen del corazón del hombre. Lo dice la palabra. No voy a virarla para atrás a buscarla. Lo dice la palabra. Quiere decir que si nosotros nos preguntamos qué sale de nuestra boca y lo cuestionamos a la luz del conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta quién es el que está corriendo el carro dentro de ti. Si es la carne o es el Espíritu Santo. Es importante. Mire, yo les voy a desglosar esto en 4 pensamientos. Los pensamientos carnales que habitan en el cuerpo, alma y toman lugar en el espíritu es un tipo de pensamiento que usted tiene que batallar en su mente. Otro pensamiento son las saetas de fuego que Satanás tira. Esos son fáciles de discernir, para la luz de la palabra usted la va a encontrar enseguida. Están los pensamientos de Dios que son de bien y nunca hacen mal a nadie. Y por lo tanto hay una paz en su ser interior, no como la da el hombre, sino como la da Dios. Y le voy a explicar la paz de Dios. Tengo paz. Pero ¿y por qué gritas si tienes paz? No, yo sé. Pero si sabes y tienes paz, ¿por qué gritas? Porque no es de Dios. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Cuando grita hay una exacerbación de un sistema completo alterado, neurológico, que lo altera para hacer de esa manera. El que tiene paz no grita, porque la verdad transforma, la verdad libera, la verdad sana. No tiene que gritar. Cuando yo daba clase en la escuela de medicina, yo no le gritaba a los estudiantes. Yo le decía la verdad bien bajita. ¿Para qué? Para que vinieran a aprender. Técnica de enseñanza. Que soy muy malo en técnica de enseñanza. Pero
eso lo hacía. Yo daba fisiología y fisiopatología, una de las clases más difíciles. Y esa fisiología le era difícil al estudiante, imagínense la fisiopatología. Yo le bajaba el tono para captar la atención. Jóvenes al fin se distraen hasta con una hormiguita en el aire. Pero entonces, al bajarle la voz, espérate que lo que está diciendo me puede salir en el examen, porque eso es lo que piensan. Voy a poner atención. Automáticamente vienen y aprenden. Semejantemente, cuando usted tiene la razón, usted la dice con calma, con paz. Y eso transfunde a una verdad existencial que está buscando un receptor dentro de nosotros, que ya Dios lo diseñó para una nueva revelación de lo que usted está pasando ahí. La paz, esa es la verdadera paz. Y es importante porque tenemos que atesorar este conocimiento para saber discernir los pensamientos. Así que los pensamientos de Dios siempre son buenos y están respaldados en una verdadera paz. Así que él ha hablado de 3 pensamientos que se dividen en 3 partes más. Y es importante, de manera de repaso, y lo están grabando, los pensamientos carnales que están en cuerpo, alma y espíritu, los pensamientos de Satanás, que son las saetas de fuego, que usted va a poder discernir, y los pensamientos de Dios, que son mucho más fáciles de discernir, porque todos van conforme a su palabra, y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por lo tanto, la forma en que pienses te refleja a ti tu estado espiritual. Y tú puedes discernir esto claramente si tú crucificas la carne y a Satanás y das paso al Espíritu Santo, tome dominio en tu ser. Ahora bien, esto suena muy bonito. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Búsquese 1 Corintios 2:9, que está una de las recetas ahí. 1 Corintios 2, versículo 9. Primera de Corintios 2:9. Aquí estamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate que Dios te está diciendo que hay una profundidad que nadie la ha experimentado, que nadie la ha conocido, que nadie la ha escuchado, que nadie la ha visto para ti. O sea, hay una promesa porque tú le amas. Y el que le ama sigue los mandatos bíblicos. Fíjate que si vas a Juan 5:20, Juan 5:20 dice lo mismo. Dice lo mismo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Fíjate, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que yo te tengo una sorpresa especial para ti, que a tu esposa no te la voy a dar, que no se la voy al vecino que me sirven a mí, porque es para ti. Pero hacer algo grande y poderoso, porque tiene tu nombre y yo la diseñé para ti. Las descubres viviendo detrás de la cruz en la fuente de poder. Ahí las descubres, porque tienen tu nombre. Y cuando tú analizas, tú dices, wow, y en Juan 5:20 te vuelve a decir lo mismo otra vez. Búscalo ahí para que tú veas que es verdad, te dice lo mismo. Los que me aman, mis mandamientos siguen. Pero dice lo mismo que 1 Corintios 2:9. Lo importante de esto es que usted entienda que el amor se demuestra hacia Cristo en la vida de obediencia de nosotros hacia Él. Y la obediencia hacia Él trae bendiciones que Dios te la ha regalado y que tú no estás viviendo detrás de la fuente de poder o dentro de la fuente de poder, no la has descubierto para tu vida. Por eso es que yo insisto que si nosotros como cristianos estamos aquí hoy, el año que viene tenemos que estar en superávit. No podemos estar igual o peor, porque no es cierto que Dios hace que tú vivas una vida estancada. Lo que hace posible que la vida ya no sea estancada, monótona y aburrida, somos nosotros mismos, que por falta de conocimiento de la verdad estamos esclavizados con la mentira. Porque cuando conocemos la verdad, nos podemos integrar todos, comer en la misma mesa juntos, compartir todos iguales,
sin hacer acepción de persona. Pero cuando empiezas a hacer acepción de persona es porque tienes una mente compartida en cantitos y Dios no está en el asunto. Dios lo mismo comía con los ricos que con los pobres, que con los pecadores, que con los enfermos. Porque a todos necesitaban ser sanados. La iglesia es un hospital. Pero también los enfermos tienen que caminar hacia la bendición de la sanidad. No es que su pastor lo va a estar cargando. Porque llega el momento que las rodillas no me dan. Usted tiene que aprender para que ayude a sanar a otros. Y reproduzca la bendición que Dios le ha puesto en su vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos permitir sentarnos, llenarnos de conocimiento y después ¿qué? Más nada. No. Tenemos que soltar ese conocimiento para cumplir con la gran comisión que Él ha puesto en nuestra vida. Es importante que entendamos esto. Mire, en estos días, nosotros como pastores de la casa tenemos un serio problema para pedir que usted aporte una ofrenda especial. Y el Señor trabajó con nosotros y me obligó, estando en un culto de intercesión, a decirlo aquí. Después me dijo, díselo a toda la iglesia para que toda mi bendición sea compartida en la iglesia. Y pidió una ofrenda especial. Es decir, una ofrenda de sacrificio que te cuesta. ¿Para qué? Porque yo le dije, Señor, pero ¿para qué específicamente? Me dice, es que tú sabes una cosa, los números que yo tengo para lo que tú necesitas no me preocupan. Me preocupa que ellos no agarren la bendición que yo tengo para ellos a creer en mi palabra. Y yo probaré, y ellos se probarán ellos mismos si creen en mi palabra cuando hagan la ofrenda especial. Mira qué cosa. Y me hizo no solamente plantearlo hoy aquí, de madrugada que me lo dijo, sino que me hizo decirlo aquí un jueves. Yo tengo mis problemas personales con eso, porque han habido mal uso y yo he pasado por esos malos usos, lo cual aquí no ocurre porque aquí hay una junta y yo no toco el dinero para nada, que lo sepa usted, y ahí está el tesorero y hay otro afuera externo, que no es cristiano, que lo que hace es acusar, pero es bueno porque mantiene la santidad. Pero eso se lo digo. Entonces cuando él me dice, ¿por qué es que yo quiero bendecirlos? Si me obedecen, yo los voy a bendecir. ¿Cómo los va a bendecir? Yo no lo sé. Pero yo sé que lo que da Dios es bueno, agradable y perfecto. Así que yo tengo problema con eso, pero yo me someto. Yo me humillo. Y tanto humillado estoy que se lo digo a ustedes. Yo tengo que seguir sanando. ¿Se da cuenta? Eso Él quiere que hagan ustedes también. Cuando usted le obedece, usted va a ser bendecido, pero también está humillado. Y entonces viene la bendición suprema que tal vez usted anhela tener y no ha podido tener. Yo no lo sé. Eso es la relación usted con Dios, pero se lo digo como Él me lo da. Y yo sé que yo obedecerlo y demostrarlo de verdad, y yo entro dentro de esa ofrenda que la voy a dar también, yo voy a ser bendecido, porque he obedecido. Así que coja eso, agárrelo, porque esto verdaderamente es muy importante para su vida y descendencia. Vamos a Primeras de Corintios 2.10, cerquita ahí, dale para atrás 2.10 y vamos a buscarlo. Dice, pero Dios, esta es la segunda principio de la receta, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el 11 sigue. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y mira el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está la respuesta porque Él me humilla a decírselo a ustedes. ¿Se da cuenta? No está entendiendo, hermano. Pero a mí no me da vergüenza humillarme. Ni dejar saber mi error. Porque que es perfecto, solo es Dios. Así que Él quiere usar esto para tener la oportunidad de que cada uno de ustedes, por lo que vengo orando por años, sea enriquecido en todas las áreas de su vida. Porque no solamente yo le pido por la finanza suya, le pido porque sea enriquecido en todas las áreas. Porque usted está aquí en un entrenamiento para hacer la gran comisión, una verdad sobre la faz de la tierra. Por lo tanto,
tenemos que orar en la dirección correcta. Así que esto por nosotros, cuando obedecemos y recibimos lo que Dios nos ha dado, una deuda de gratitud, por lo cual nos sella juntamente con Él para que sigamos crucificando la carne y le demos vida al Espíritu de Dios. Porque vivimos detrás de la cruz, donde está la fuente de poder. Y yo digo detrás de la cruz porque son 3 dimensiones y hasta una cuarta, pero ahí en esa Trinidad está el poder de la resurrección que vence toda obra de maldad en su vida. Y ahí es donde tenemos que vivir. El tercer principio que le rompa las patas a Satanás es que el poder, usted tiene que entender que el poder viene de adentro hacia afuera. Efesios 3:20 te lo explica de la siguiente manera. Busca ese Efesios ahí. Si no está escrito en la pizarra electrónica. Va a ser Gálatas, después de Efesios 3:20. Efesios 3:20. Aquí está. Mire esto. Perdón, voy ahora. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que el poder que actúa en nosotros es el que mucho más abundante de lo que pedimos, burran lo que pedimos. ¿Y por qué ese poder abundante va a actuar en nosotros? Porque tú vas a estar escondido detrás de la cruz, en la fuente de poder y autoridad, porque Él hizo que el poder de la resurrección pudiera ser plasmado en sus hijos para vencer la obra redentora que Él comenzó y la terminará en el arrebatamiento. Mira lo que Él está diciendo. Es importantísimo esto, hermano. Y todo esto viene por ser obediente. Hello. Por ser obediente. Te está diciendo que al tú ser obediente, todas las facetas de tu vida serán prosperadas en todos los ámbitos. Léalo, márquelo, escríbelo, háyelo como usted quiera. Pero agárrelo. Si eso es para usted. Eso es para usted. Porque cuando tú eres gente, te mantienes en pureza, te mantienes en integridad y le estás amando con una conducta casta y santa, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque estás escondido detrás de la cruz. Estás en la fuente de poder. Mire esto de esta manera. Cuando usted desinfecta los utensilios quirúrgicos, el equipo quirúrgico, se desinfecta y se mantiene en un ámbito de aire desinfectado completamente de bacterias, virus, hongos y bacterias. Y entonces se mantiene unas temperaturas adecuadas, se mantiene un ambiente purificado, donde no hay forma de contaminación ninguna. Y usted va y abre un abdomen con esos bisturí y ese abdomen no se contamina. Y clampea una arteria, la sutura y la une y hace una anastomosis término-terminal perfectamente bien. Porque no se infecta. Sin embargo, por dentro de esos intestinos pasaba excremento fecal. ¿Cómo te cae? Sin embargo, no se infecta. Porque no solamente hubo una preparación de esos intestinos, sino que esa instrumentación estaba adecuadamente estéril. Para tú estar estéril espiritualmente, tienes que vivir en la fuente de poder detrás de la cruz. Detrás de la cruz, aunque traten de venir los infectos, los virus, los hongos, que son las maledicencias de la vida y las malas costumbres de la gente y la lengua viperina, etcétera, etcétera, no puede penetrar en ti. Porque tú estás detrás de la cruz. ¿Por qué no puede penetrar? Porque cuando llega, rebota. No hay lugar para estacionar. Porque estás estéril espiritualmente. ¿Lo vio ahora? ¿Amén o no amén? Eso es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, cuando lo obedecemos, nos mantenemos en esa área existencialmente real, en la naturaleza que vivimos, para que mantengamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante porque ahí es donde tú vas a recibir el verdadero poder y autoridad para derrotar por completo, no a media, por completo lo que no había podido derrotar.
Aún los malos hábitos se van. Aún el hechicero más que existir en el mundo te tire, no te podrá tocar. No importa lo que hagan 20,000, 10,000, lo que sea, no te podrán tocar. ¿Por qué? Porque estás en el lugar santísimo, de lo cual emana el poder de la resurrección, por lo cual será dado a las nubes. ¿Sabe lo que estoy hablando? Oye, usted tiene que esa información procesarla y agarrarla, porque se trata de la bendición suprema. No la da hombre alguno, no existe en esta tierra lo que ojo no vio, no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tengo guardadas para los que me aman. Y los que me aman son los que me obedecen. Oye, lo que te está diciendo papá es para que esto se caiga en cantitos aquí y agarrarlo. Sí, tienes que despertar y entender, porque si no lo entiendes, no lo vas a ver. Y si no lo ves, no lo vas a agarrar. Y Él quiere dártelo. Así que el poder viene de adentro hacia afuera. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque Él puso un Espíritu Santo para que dominara todo tu ser y te guiara a toda verdad. Ese es el que te va a redarguir y te va a guiar y te va a enseñar para que te mantengas viviendo en el poder de su presencia. Y así puedas obtener todas las cosas que Dios tiene para tu vida. A medida que vives en el poder de su presencia continuamente, habrá más de Dios en ti y menos de la vieja criatura cada vez más. Por eso todos tenemos que seguir sanando día a día. Y por lo tanto, el resultado final es que te vas a parecer más a Él. Y cuando te pareces más a Él, te conviertes en uno de Él. Eso es lo que Él quiere. Tenemos que entenderlo. Porque el poder de su presencia, el único que sana, libera, transforma y restaura, se reconcilia contigo y te llevará a la eternidad con Él. No es una batería, no es ayuno y oración, que son herramientas útiles. No. Es el poder de tu presencia que tú tienes que llegar a buscar. Y usar las herramientas que Él te da son buenas y necesarias, pero no determinan tu bendición. Es importante, muy importante. El poder de su presencia. Así que hoy es un buen día, adoración pase, por favor, para escoger lo que tú deseas seleccionar para tu vida. Josué 1:7. Vamos a buscarlo. Mira cómo Josué 1:7. Josué es como el quinto libro por ahí, el sexto libro. Josué 1:7. Josué 1:7 dice claramente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, fue sucesor de Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprenda. O sea, que todo lo que tú emprendas ha de ser prosperado. No es alguna, no es tal vez, quizás puede ser, no, en todas. Y Dios no miente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate que te insiste que es mi palabra escrita, no es la del profeta por internet. ¿Estás escuchando? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no alguna, todo te saldrá bien. No estamos hablando de que tal vez, quizás, todo te saldrá bien. Ahora, ¿por qué todo te puede salir bien? Analice. Al tú vivir en el poder de su presencia, escondido detrás de la cruz, automáticamente es la área de su majestad, dando el trono sagrado allá arriba, aquí en la tierra. Por eso, todo te saldrá bien. ¿Sabes por qué? Porque todo se somete a Él. Y todo es de Él. Y todo es por Él. Y de Él son todas las cosas. Aleluya. Yo creo que usted debe darse cuenta, agarrar esa palabra para su vida y darle gloria y honra a quien honor, gloria y honra merece. Vamos a ponernos en pie antes que los adoradores nos acompañen aquí. Si la guitarrita me puede dar unos
un sonidito ahí, suavecito, para hacer la oración y el bajo y la batería, se lo agradezco, los cantores. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo te presento a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que una unción sobrenatural crea una convicción de amonestamiento y de corrección para que tus hijos puedan recibir lo que ya tú destinaste desde antes del mundo. Cuando los llamaste, había un patrón y un programa de bendición para su vida. Yo te pido, Señor, que a causa de ellos entregar lo que tengan que entregar, tú les sustituyas aquello que no han recibido, enseñándoles, Señor, que esas cosas han de ser entregadas por causa de la obediencia a tu palabra. Que por causa de obedecerte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, están empezando a entender para guardarse detrás de la cruz con tu verdad. Porque solamente el lugar santísimo da. Y queremos ser verdaderamente libres y jamás nunca ya más esclavos del pecado ni de la vida pasada, sino de la nueva en Cristo Jesús, para recibir esa verdad que nos hace libres. De tal manera, Señor, que podamos ser enriquecidos y fortalecidos en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestra vida necesita ser enriquecida día a día. Pero también sabemos que en ti solamente hay la riqueza que buscamos. Y que todo lo que hay sobre la faz de la tierra se somete a ti. Y tú has dicho claramente que todo en la tierra es para que tus hijos lo disfruten en el aquí y en el ahora con la extensión de la eternidad. Así que, Señor, hoy yo te los presento. Ellos han entregado y seguirán entregando lo que tengan que entregar. Pero te pido en el nombre de Jesús que tú prosperes en ellos la palabra que has traído en esta mañana y que ellos sean prósperos en todos sus caminos. Ya jamás nunca caminen con miedo. Ya jamás nunca tengan adversidades que no podrán derrotar, porque han aprendido que verdaderamente el poder emana detrás de la cruz. Y ellos beberán de esa fuente continuamente para que puedan derrotar las tinieblas, teniendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Porque hemos reconocido que aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento a Cristo Jesús. Ayúdanos a recibir esta verdad y haznos libres, porque tú nos creaste libres por completo. Y libres seremos en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo. Y declararán que Jesucristo es nuestro Señor. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén.